Estamos en la guerra de los supremos, una guerra bastante desconocida, sobre todo en Antioquia, y muy importante en Antioquia. Recordemos que el presidente es José Ignacio de Márquez, y que Obando, ante las nuevas pruebas o indicios acusándolo del asesinato de Sucre, motivó y generó esta segunda revolución que siguió a la guerra de los conventos. Entonces, es una rebelión contra el régimen legitimista y civilista de José Ignacio de Márquez, apoyado, digamos, que por lo que después van a ser los conservadores, hoy llamados ministeriales. Lo cierto del caso es que Obando logró que muchas provincias se levantaran en armas, entre ellas Antioquia, como vamos a explicar un poco más adelante. Lo cierto del caso es que la revolución tomó mucha fuerza y comenzó a avanzar en todas partes, al punto que llegaron a la provincia del Socorro, hoy Santander del Sur, y allí, en el mes de septiembre de 1840, en un riachuelo cercano a esa ciudad, a ese pueblo del Socorro llamado La Polonia, los revolucionarios derrotaron al coronel Manuel María Franco, quien había salido de Bogotá a dominar a ese ejército. Como ya estaban muy cerca de Bogotá y la derrota fue bastante dura, inmediatamente el Consejo de Estado acordó que Márquez no podía permanecer en Bogotá porque corría el riesgo de ser preso, que debía partir al sur, o sea, allá a Popayán, donde estaba Mosquera, donde estaba Herrán, y entonces que partiese en busca de ayuda. Y Márquez, entonces, obedeciendo, acatando la instrucción del Consejo de Estado, no por cobardía, para que eso quede muy claro, sino porque es inconveniente que un jefe de Estado termine preso de un ejército. Entonces, sale rápidamente al sur y encarga del Poder Ejecutivo nada más y nada menos que al anterior presidente, al general Domingo Caicedo, que en ese momento era vicepresidente de la República. Se le sugirió a Caicedo que hiciera un parlamento decoroso con estas fuerzas revolucionarias que venían triunfando por allá en el Socorro, que ganara tiempo mientras llegaba ese auxilio del sur que fue a buscar José Ignacio de Márquez, si eventualmente los revolucionarios tomaban o ocupaban la ciudad de Bogotá, la capital. Así las cosas, el presidente quedaba a salvo, Márquez, y con él la causa de la legitimidad. Márquez entonces va rápidamente por el camino de Popayán y Caicedo ocupa la presidencia el 5 de octubre de 1840 en medio de esa tormenta tan aterradora porque tenía pocas tropas, con el peligro inminente de que los vencedores de la Polonia avanzaran sobre la capital. El coronel vencedor, Manuel González, allá en la Polonia, aumenta sus fuerzas, le llegan auxilios de Pamplona, del norte de Santander hoy, de Vélez, de Tunja, logra recoger más de 3.000 hombres y establece su cuartel en Zipaquirá, y estaba resuelto a ocupar a Bogotá. La situación, pues, en Bogotá era grave, terrible. El presidente fuera, derrotados, 12 provincias dominadas por la revolución, entre ellas Antioquia. Ya tocaremos este tema, porque en Antioquia la lideró Salvador Córdoba, el hermano de José María, del que ya hablaremos enseguida. Entonces, Antioquia, levantada en armas, Cartagena, en la costa, Monpós, sobre el río Magdalena, Casanare, ya en los llanos, con límite con Venezuela,
Pamplona, el norte, también límites con Venezuela, Panamá, el Istmo, Riohacha, todo ese norte, Santa Marta, Socorro, Tunja, Vélez, Veraguas, o sea, prácticamente todo el norte, oriente y occidente estaban en manos de los supremos. Y en otras la toma todavía no había sido total, pero estaban en plan de tomarse. La Cauca, Mariquita, lo que es hoy pues Tolima, Pasto y Popayán. Las únicas que no estaban de muy segura dominación, pero que tampoco es que estuviesen en manos del gobierno, digamos que era Bogotá, Buenaventura, Chocó y Neiva. O sea, la situación era caótica para el gobierno de Márquez. Caicedo recibe intimación de este coronel Manuel González para que se rindiera a discreción, que le entregara la ciudad, y amenaza que si no lo hace, la tomará a sangre y fuego. Imaginémonos pues el terror que habría sobre estas circunstancias. Estaba tan seguro este coronel González del éxito de la campaña que la mandó publicar por una imprenta y la pegó en distintos muros de la capital. Entonces la capital estaba desconcertada, estaba despavorida y no había quien fuese capaz de organizar y dirigir la resistencia. Y Domingo Caicedo recuerda a un gran hombre que había sido muy importante en la guerra de independencia, el coronel Juan José Neira, que estuvo en la batalla de Boyacá. Neira acude al llamado de Caicedo, llega en octubre de 1840, obedece el llamamiento. Él había estado en campaña en el norte, acababa de escapar en Paipa de una sorpresa que le tenían, donde casi cae en manos de los revolucionarios, entra a Bogotá, refiere un testigo presencial, unos dicen montado en un gran caballo cervuno, con color del ciervo, otros dicen montado en un caballo moro azul, seguido de 4 húsares de talla corpulenta que empuñaban lanza con banderola roja y cuyas banderolas tenían por emblema una calavera blanca. Neira llega a jugársela contra la revolución, recorre las calles principales vitoreando al gobierno, asusta a unos, despierta el entusiasmo de otros, va al Palacio de San Carlos, detiene allí su caballo, conferencia con el vicepresidente Caicedo, concita al combate, fulmina con sus miradas ardientes como el rayo, dice Estanislao Gómez Barrientos. Muy bien, entonces Márquez enfrenta a estos caudillos civiles liberales como Vicente Azuero, Florentino González, Ezequiel Rojas, los asusta, los apostrofa. Y Neira es quien salva prácticamente al gobierno. Luego Neira organiza una columna, 500 hombres, y sale al encuentro del enemigo, o sea, del coronel González, que venía desde Zipaquirá, el 28 de octubre de 1840, y hay un encontrón en lo que se llamó el Callejón de la Culebrera, en una hacienda denominada Buenavista, entre Funza y Chía. Los revolucionarios tenían 800 hombres, a órdenes de otro coronel muy importante también que estuvo en la batalla de Boyacá. Esta era una verdadera guerra civil, el coronel Juan José Reyes Patria. Entonces tenemos a Reyes Patria junto con el comandante Antonio Samper, ambos revolucionarios supremos, contra Juan José Neira, todos valientes y beneméritos
en la guerra de independencia. Era una lamentable guerra civil la que había fomentado José María Obando. Se encuentran entonces dos batallones de caballería. Neira ordena una carga formidable, la caballería se reconoce por las cargas, y a esa carga de Neira responde Reyes Patria, responde Samper, y se lanzan unos contra otros en forma violenta. En ese encontrón con lanzas de lanceros, Neira es herido fuertemente en el muslo izquierdo, sigue combatiendo a caballo. El comandante Samper de los revolucionarios de los Supremos, que se precipita sobre el grueso de la tropa de Neira, es atravesado en su pecho con una lanza y cae muerto. Eso bastó al ver a su comandante muerto por ese lanzazo para que se declarasen, causó gran desconcierto en el ejército y la derrota es completa del bando de los Supremos, con muchos muertos, heridos y prisioneros. Neira no alcanza a continuar la persecución y es llevado a Bogotá herido, y después de soportar varias operaciones a consecuencias de esa terrible herida, al año siguiente, en enero 7 de 1841, fallece el gran coronel Juan José Neira, poco conocido por nosotros lamentablemente. Márquez ya llega de Popayán, ya recibe el auxilio necesario, y vuelve nada más y nada menos que con Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, y con 2.000 hombres. Entra a Bogotá el 21 de noviembre de 1840, el enemigo entonces se repliega al norte, llega luego Herrán, llega Mosquera, abre Herrán campaña en el norte, o sea, por Pamplona, por el Socorro, y él y Mosquera vencen en varias batallas importantes. Aratoca, en Santander. Allí el coronel González, que había enfrentado a Neira, sufre una gran derrota el 9 de enero de 1841 de parte de las fuerzas legitimistas que comandaron Herrán y Mosquera. El 1 de abril, Mosquera, Tomás Cipriano, vence en el campo de Tescua, también en Santander. Herrán, llamado por el Ejecutivo, vuelve a Bogotá, luego va a Honda. En Honda, el general Joaquín París derrota al coronel revolucionario José María Vesga, ocupa la importante plaza de Honda, que garantiza la comunicación entre el interior y el océano Atlántico. Su adversario entonces de los Supremos se embarca en el Magdalena con más de 180 hombres y se dirige a Medellín en busca del coronel Córdoba, el Salvador Córdoba. Otra batalla importante fue la de Río Sucio, en lo que conocemos como Caldas. Córdoba, Salvador, con el 17 de enero de 1841, con 500 hombres, fue batido, pierde la batalla con el coronel Juan María Gómez, también de Antioquia. Los antioqueños están divididos. Juan María Gómez es el segundo jefe de la columna legitimista de las operaciones sobre Antioquia, y Juan María Gómez toma 100 prisioneros de Salvador Córdoba. Hay otra batalla en Itagüí. Córdoba derrotado en Río Sucio, se repliega, y en Itagüí vence a el general legitimista Eusebio Borrero, y Eusebio Borrero tiene que celebrar una capitulación, por lo que se compromete a evacuar la provincia de Antioquia y a retroceder al Cauca, donde pierde numeroso personal y material. Y Córdoba, Salvador, que es un gran guerrero, persigue a Eusebio Guerrero muy cerca. Esto son derrotas y victorias, una tras otra. De esa, también hubo un descalabro famoso, el de cuando estaba Borrero en preparativos de marcha para acudir a la defensa de Popayán, fue víctima de una sorpresa que le dieron en la llamada Hacienda de García, lo que se llamó el descalabro de García,
de las huestes de Obando, que Obando es muy fuerte en el Cauca, se muere Obando, y entonces Borrero pierde con 400 hombres frente a 1000 hombres que tenía Obando. Dice don Estanislao Gómez Barrientos que de sargento para arriba no se dio cuartel a nadie. Y casi todos los que escaparon de la matanza fueron allí mismo o después hechos prisioneros. Entonces, en esa batalla de García fue terrible. ¿Qué pasa con el doctor Mariano Espina Rodríguez? Antioquia no pudo defenderse de esa rebelión de Salvador Córdoba porque el gobernador de Antioquia, que era de apellido Obregón, la apoyó. Él era primo hermano Obregón y amigo íntimo del coronel Salvador Córdoba. Algunos firmantes, entre ellos Ospina, le dijeron, hombre, nosotros no podemos meternos en esta guerra, hay que respetar la legitimidad y hay que apoyar a Márquez, y lo visitaron en su casa. Unos 40 personas, entre ellos estaba Antonio Uribe Restrepo, José Antonio Barrientos, para expresarle al gobernador Obregón que había que poner a raya a quienes estaban conspirando. El Obregón les dijo que él también deseaba que no se alterara la tranquilidad, pero dice, ¿qué quieren ustedes que yo haga con el coronel Córdoba? Que lo castigue. ¿Cuál es el delito que ha cometido? ¿Cuál se le puede probar? Allí estuvieron personalidades tan importantes como Manuel Antonio Jaramillo, Jorge Gutiérrez de Lara, Miguel Gómez Restrepo, Joaquín Emilio Gómez, Francisco Giraldo, José María Uribe Restrepo, Luis Moreno, Juan Antonio Montoya, Juan Antonio Pardo, José María Echeverri Escobar, Mariano Espina, Juan María Gómez, Julián Vázquez, Sinforiano Hernández, Braulio Henao, los presbíteros Valerio Antonio Jiménez y Vicente Martín. La mayoría entonces de toda esa diputación simpatizaba con el bando ministerial, o sea, apoyando al gobierno y adversa a todo proyecto subversivo, y por eso nombraron a don Mariano Espina, a Julián Vázquez y a José María Uribe para que se entendiera con el gobernador Obregón. Dicen que fueron a la casa de Obregón, por la casa de la Veracruz, que él les entregó algunas armas, pero de un momento a otro vieron que debajo de las cortinas de la sala donde tuvo lugar esa entrevista con Obregón, salió el perro favorito del coronel Córdoba, que jamás abandonaba a Córdoba. ¿Qué significaba? Que allí estaba Córdoba, protegido por el gobernador Obregón. O sea que Antioquia quedaba en manos de Salvador Córdoba, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, ¿a quién nombran como comandante para defender a Antioquia? A Juan María Gómez, en reemplazo del coronel Córdoba, porque obviamente Córdoba estaba con la revolución. Y miren que Antioquia pues no está definida, está dividida. Y aquí vemos una cosa simpática, ¿no? Ospina, que fue tan cercano a José María Córdoba, que estuvo acompañándolo en el tema del santuario, pues ya no está con Salvador Córdoba, está con la legitimidad. Entonces, como no fueron capaces de controlar a Obregón, como Obregón facilitó la revolución en Antioquia, Ospina tenía que, o los legitimistas tenían que salir para defender a Márquez, tenían que salir de Antioquia. Y entonces van al norte de Antioquia, se retira al norte, salen de Medellín con Julián Vázquez, Genaro Barrientos, acampan en Anorí, saben que el capitán Francisco Machado está detrás de ellos, se embarcan en el Nechí, fueron capturados en Zaragoza, conducidos a Remedios, y allí se escapan, bajan por el San Bartolomé al río Magdalena. Como hemos explicado en aquellas otras batallas. Yo creo que por hoy
debemos dejar acá para que esto quede lo bastante claro. Digamos que Ospina baja por el Cauca, luego sube en la desembocadura del Cauca, sube al Magdalena hasta Honda. Allí se encontró con este coronel también de los Supremos, José María Vesga, pero vio que Vesga estaba con la revolución y entonces Ospina sale a Santander y a Bogotá. Allí encontró, dice, a don Manuel Murillo Toro, que iba de Honda a ayudar a la revolución como secretario del coronel Vesga. En ese momento, Manuel Murillo Toro, que es muy importante, era un simple estudiante, dice Estanislao Gómez Barrientos, paupérrimo y menesteroso de apoyo, que había sido favorecido por un hermano de don Mariano Ospina Rodríguez, de nombre Pastor, y que en ese momento desempeñaba la sindicatura del Hospital de Bogotá y la secretaría de la Cámara de Representantes. La insurrección entonces de los Supremos está generalizada y podríamos decir que esto lo salvó, como lo mencionamos al principio, a el coronel Juan José Neira después de la derrota que propinó a Reyes Patria en el Culebrón. Nos vemos la próxima semana.